Hola, hola, ¿cómo están todos en este día que amaneció con 1 grado? Eran las 7 de la mañana y había 1 grado, yo estaba tiritando. Saludamos a todos nuestros radioescuchas de México, Perú, Ecuador, Argentina y por supuesto a la fanaticada mundial de Radio Hoy que tanto cariño siempre nos envían. Estamos en Café Kintsugi, hoy es martes a las 11 de la mañana. Este programa se transmite todos los martes por Radio Hoy en su señal de audio o TV streaming y por supuesto también por el canal 194 de TV Zapping. Recuerden enviarnos sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes, que son tan importantes para nosotros poder elaborar estos programas que esperamos sea de su interés. Déjenos sus mensajes por Instagram en @café Kintsugi. ¿Cómo estás, Julio César? ¿Estás con frío o andas con calor? Julio César, ¿me escuchas? Parece que tenemos un problema de audio. Parece que tienes que revisar tu micrófono. Ahí sí, ahí se está escuchando algo. Programar aire, así que Para que vean que es al aire. bueno, plan A, plan B. Listo, Comenten. ahora te escucho perfecto. Bueno, lo que les Nos contaba, quedamos en la noticia. sí, pues la noticia es muy buena porque teoriza la publicación de la revista eLife, que salió ahora el 27 de mayo, que las pupilas revelarían la falta de imaginación. Algunas personas Ah, carecerían de esta capacidad, imagínate, pero ¿cómo se puede comprobar esto de una manera objetiva, esta afantasía? La clave se encontraría en las pupilas. Hay personas que no tienen esta capacidad de imaginar. Dicho de otro modo, no ven con su ojo interior. Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur encontraron un método fisiológico para demostrar la llamada afantasía. Para el estudio, dirigido por el neurocientífico Joel Pearson, participaron 18 participantes que tienen dificultad para imaginar y 42 estudiantes que no presentaban la característica del grupo control. Las pupilas de los miembros de ambos grupos reaccionaron de la misma manera en la prueba. Se agrandaron con las imágenes más oscuras y se contrajeron con las más iluminadas. A continuación, los investigadores solicitaron a todos los participantes que imaginaran los modelos que acababan de ver y que indicaran cuán vívidos experimentaban esta representación en su mente. En los sujetos de control, el tamaño de la pupila cambió de acuerdo con el brillo que imaginaban y la viveza de su imaginación. Los ojos de los participantes con la afantasía, es decir, la no capacidad de imaginar, reaccionaron de otro modo, no presentaron ningún cambio. ¿Podría ser que simplemente ni tan siquiera intentaran imaginar los patrones? Bueno, con el fin de averiguarlo, eh, el equipo dificultó la prueba, lo hizo más difícil. Para ello aumentó el número de patrones que podían imaginar los participantes. Se sabe que el tamaño de la pupila se encuentra relacionado con el esfuerzo cognitivo. De hecho, en tareas particularmente difíciles, las pupilas de los sujetos con afantasía se dilataron, pero no en relación con el brillo del modelo mostrado. Ello sugiere que trataban de imaginarse algo, pero no de una forma visual, explica Lachlan Kay, autora del principal estudio. La respuesta de las pupilas podría ser una nueva forma entonces de medir la capacidad de afantasía, añade Pearson. Uno de los problemas que presentan muchos de los métodos existentes para medir la imaginación visual estriba en que son subjetivos. Se basan en que las personas pueden evaluar su propia imaginación. ¿Qué te parece el estudio? wow, me encanta porque a veces hay personas que efectivamente no se topan con que tienen mucha dificultad para imaginar y vamos encontrando que puede que haya quizás razones neurobiológicas de base. Ahora la pregunta en estas personas que quizás también se han hecho ellos es si se podrá desarrollar. Ojalá que encontremos ya un paper asociado a eso, a ver si podemos desarrollar con trabajo, por supuesto, pero con ejercicio, esta capacidad que tanto necesitamos incluso para poder encontrar soluciones más adecuadas a los diversos desafíos que a veces vamos encontrando, ¿no? Exacto. Y bueno, hoy les trajimos un tema no menor, porque ha sido súper mediático, que es este famoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Y además nos pareció re interesante porque
se han realizado bastantes diagnósticos respecto de estos dos personajes, con los cuales también han intentado de alguna manera fundamentar lo que está ocurriendo entre ellos, ¿no? Bueno, es un caso que se trata de difamación de Johnny Depp contra Amber Heard, que ha abierto además una contrarrespuesta por parte de la actriz. El primero es legal y el segundo es mediático. O sea, este caso ha tenido una injerencia en lo mediático de manera importante. Este caso se ha enfrentado, ha generado un enfrentamiento en las redes sociales entre estos dos bandos, dado que uno por supuesto, se pone a favor de su artista favorito, así que hay todo dimensiones muy interesantes. El juicio de Johnny Depp y Amber Heard se ha convertido entonces en función de esto en todo un espectáculo mediático. Como si no fuera poco, el proceso además se retransmite en Core TV, que es una radio, una red digital dedicada en exclusiva a la cobertura en vivo de juicios legales en Estados Unidos. Este hecho ha servido de combustible para encender mucho el debate público y avivar la oleada de comentarios en las redes sociales. Lo que empezó siendo un caso de difamación de Depp contra Heard a raíz de un artículo que esta última escribió en el Washington Post en el 2018. Se convirtió en el fondo en un circo lleno de confusión, de dimes y diretes y comentarios. Y la gran mayoría ya dispone de sus propias conclusiones antes de conocer los hechos que además hoy se supone que dan el veredicto, porque el caso ya terminó ayer y hoy estaríamos a la espera de estos veredictos para saber en cómo va a concluir en el fondo este juicio. Hay incluso muchos expertos de salón que aventuran teorías y diagnósticos. La frase que más se lee por parte de los expertos al respecto del juicio de Debbie Hart es abuso mutuo o reactivo, Julio César. Claro, este tema lo trajimos porque tiene muchas aristas. Una de ellas también es esta rapidez, ¿no es cierto?, en el juicio de valor que emiten algunas personas en las redes sociales. Y claro, se trata de actores, pero a veces también ocurre con personas. Con personas me refiero no mediáticas y que no tienen todo este blindaje de estar como más preparadas para recibir opiniones que a veces no tienen un fundamento y que hacen mucho daño. Hablemos un poquitito del juicio. El pasado 11 de abril se inició este juicio en el que Johnny Depp denunciaba a su exmujer, Amber Heard, por difamación a raíz de un artículo del Washington Post, como señala Chen Hui. En él, Heard definía como una figura pública que representa el abuso doméstico. Esto afectó a la imagen del actor y a la pérdida gradual de importantes papeles, en especial en de la industria del Disney, ¿no es cierto? Sabemos que lo vemos de pirata en algunas películas. Johnny Depp pidió $50 millones a su exmujer, alegando que las acusaciones eran falsas. Y no solo eso, en realidad insiste, quien fue víctima de maltrato doméstico fue él. Además, más tarde la actriz respondió con una contrademanda de $100 millones, alegando lo mismo. Ambos declaran haber sufrido abusos por parte del otro y los dos están viendo sus carreras seriamente afectadas. Más allá de los daños y perjuicios de los que se acusan mutuamente en esa corte de Fairfax, en Virginia, Estados Unidos, hay otro hecho no menos llamativo. Estamos también viendo en vivo y en directo la destrucción de dos personas de manera diaria y pública. No nos abstraigamos de lo que está pasando acá. Dos personas se están destruyendo públicamente. En donde todas las redes que han acompañado esto también han participado de manera importante en estos juicios valóricos y de opiniones, ¿no? Que no es menor en el fondo, que es algo que nosotros queremos de alguna manera transmitir, lo que tú decías. En este caso estamos hablando de personas conocidas, personas públicas que tienen infinitos fans. De alguna manera ellos saben a lo que se exponen. Pero las personas que somos comunes y corrientes a veces también nos podemos ver envueltas en estas situaciones y claramente no son vivencias agradables que puedan vivir estas personas. En el juicio hemos visto que se han buscado muchos fundamentos psicológicos como para ir comprendiendo lo que está ocurriendo entre ellos dos. Por ejemplo, a lo largo de la vida artística de Johnny Depp se ha intentado definir su personalidad de muchas maneras. Relaciones volátiles,
variabilidad emocional, comportamiento impulsivo, identidad inestable y carácter autodestructivo. En el juicio ha quedado de manifiesto su evidente problema con el alcohol, con los opiáceos, lamentablemente con la marihuana, hasta el punto de hablarse de un trastorno crónico de abuso de sustancias. Y también de déficit de atención, depresión, infancia traumática y muchos más antecedentes. En el caso de Amber Heard, los psicólogos hay un doctor Adrián Salama, de México, que diariamente él analiza en su canal YouTube el juicio para dar al público sus propias conclusiones. La etiquetan con diagnósticos como trastornos límites de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad. Hay que decir que es posible que muchos profesionales que realicen este tipo de evaluaciones han olvidado una regla de oro, que es la regla Goldwater de la Asociación Americana de Psiquiatría, o comúnmente conocida como la APA, que rige ya desde la década del 70. Y aunque es de Estados Unidos la asociación, yo creo que a nivel mundial muchos nos adscribimos y podemos libremente adscribirnos a esta regla porque es una declaración ética que señala no se pueden hacer diagnósticos sin haber evaluado personalmente en calidad de terapeuta y paciente en este vínculo a una persona. Y es por la misma razón por la cual nosotros no hacemos ni haremos diagnósticos sobre casos que no estén bajo nuestro vínculo terapéutico. Julio César. Claro, los trastornos en la personalidad de la actriz han sido los más bullados y que se han comentado. La doctora Shannon Carey, psiquiatra clínica y forense, contratada por el abogado de Depp para desenmascarar las inconsistencias del caso, habría realizado una evaluación psicológica a Heard en diciembre de 2021, estando cerca de 12 horas con la actriz. Todo esto lo estamos leyendo, no nos consta el 100% que está ocurriendo, ¿no es cierto? En base a esto, según Carey, en las pruebas ella obtuvo un puntaje consistente para los diagnósticos y habría evidencia de trastornos de la personalidad en su historia. Así, la conclusión que reveló Carey en la audiencia ante el juez fue que Heard presentaría 2 trastornos psicológicos. Los resultados de la evaluación a la señorita Heard revelaron trastorno límite de la personalidad y trastorno de personalidad histriónico, algo que se ha dicho pero a cada rato por la televisión, por los medios, por las redes sociales. Además de que Amber externaliza la culpa y tiene mucha hostilidad interior. Así Una es. psicóloga, sí. Me ibas a decir algo, ¿quieres que...? ¿Sí? Sí, antes de seguir quería invitarlos y recordarles que nos dejen sus inquietudes en nuestras redes sociales en Café Kintsugi. Y antes de continuar con la segunda parte de qué se dice sobre Amber Heard, vamos a escuchar Cold Heart de Elton John y Dua Lipa. Bueno, y regresamos al Café Kintsugi y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los WhatsApps más 569 56 34 50 78 y más 569 37 16 6362. Recuerda, el trauma se puede superar. Bueno, y continuamos en el Café Kintsugi, ya nos están escribiendo, así que aprovechen porque después de la tanda comercial vamos a dar respuesta a las preguntas. A ver, sobre este bullado y mediático caso que ahora ya en tiempo real lo están transmitiendo, ya vemos las puertas de los tribunales donde van a estar el veredicto. Y hablábamos de que Amber Heard había sido descrita por una profesional, por Carey, de trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad. Y bueno, la misma defensa de Amber Heard presentó su propia psicóloga clínica y forense, Dawn Hughes, como testigo que ha rebatido todo lo que la psiquiatra de Depp ha analizado anteriormente sobre ella. La psicóloga ha contado que Heard llegó a comentarle que tenía heridas en sus partes íntimas por agresiones sexuales por parte del actor, que habría llegado a lanzarla contra la cama, quitarle la ropa e intentar tener relaciones con ella. También ha reconocido creer a la actriz a la que su ex marido también le habría prohibido salir desnuda en las películas. Según la experta de Heard, ha demostrado tener efectos traumáticos psicológicos muy claros y tras analizar su comportamiento, valora que ésta padece un trastorno de estrés postraumático, donde, según su opinión, la causa principal
sería la violencia de pareja íntima por parte de Johnny Depp. Claro, recordemos que nosotros no nos vamos a referir en dar opinión respecto de si estas evaluaciones psicológicas serán pertinentes o no. Asumimos que si están emitidas por profesionales que realmente realizan un proceso como corresponde, debiesen de alguna manera dar evaluaciones con cierto grado de certeza, ¿no? Así que tratemos de entender qué es un trastorno límite de la personalidad. Yo siento que es algo que se habla mucho, lamentable también, de algunas veces se etiqueta en la conversación social a personas como es borderline, es límite, es TLP, y además se hace muy peyorativamente, ¿no? Y hay que entender y recordar que estamos hablando de seres humanos que sienten, que piensan, y si en rigor están bajo las problemáticas de estos trastornos, lo están pasando muy mal. Así que quizás empezar a tener ojo con el lenguaje que nosotros utilizamos, en donde estamos estigmatizando, etiquetando y devaluando a algunas personas cuando nos referimos de esta manera. El trastorno del límite de la personalidad es un trastorno de la salud mental. Y ojo con esto, impacta la forma en que pensamos, en que sentimos y pensamos acerca de nosotros y de los demás. Y por ende esto también va a tener una afectación en los comportamientos que la persona puede tener, causando problemas para insertarse adecuadamente en la vida cotidiana. Esto, por supuesto, considera problemas de la índole de la autoimagen, la dificultad para manejar las emociones, el comportamiento, un patrón de relaciones inestables, muchas veces muy dañinas, y también un modo de autoconcepto y de formas de tratarse a sí mismos muy perniciosos. Las personas con TLP suelen experimentar un profundo temor al abandono o a la inestabilidad, y se puede tener dificultades, muchas dificultades en tolerar el estar solo. Hay ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo lamentablemente suelen alejar a los demás, siendo que nosotros o las personas que están bajo este trastorno quieren todo lo contrario, y esto va reafirmando de manera importante justamente este miedo al abandono. Hay que entender que esto ya son síntomas. Este intenso miedo al abandono puede llegar a medidas tan extremas que para evitar una separación o un rechazo, ya sea real o imaginario, la persona puede llegar a aceptar conductas abusivas hacia sí mismo. También se presenta usualmente un modo exagerado o polarizado de percibir el mundo, las personas, como por ejemplo idealizar mucho a alguien, quizás en algún momento o de manera permanente, y luego pasar a lo contrario y creer que esta persona no muestra interés o en realidad está siendo muy cruel con la persona. También se manifiestan cambios rápidos de identidad, de imagen, propias que incluyen incluso el cambio de metas, de valores, de verse a sí mismo como malas personas, al otro día quizás como buenas personas, y que incluso no debiesen existir. También a veces es posible encontrar periodos de paranoia relacionados con la pérdida de control de la realidad, que pueden durar desde algunos minutos hasta algunas horas y a veces mucho más. Normalmente también podemos encontrar un comportamiento impulsivo y riesgoso, como apuestas, una conducción imprudente, mantener un sexo inseguro, ola de gastos, atracones de comida, abusos de drogas, sabotaje del éxito, al dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva, amenazas o conductas o autolesiones, que a menudo también se pueden entender como respuestas al miedo de separación o al rechazo, y también otras situaciones. Grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas, días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. Esto también conlleva en muchos casos sentimientos continuos de vacío,
Y un enojo intenso, inadecuado, como perder con frecuencia el temperamento, ser sarcástico, amargado o tener peleas físicas. Julio César. Sí, resumamos que en el fondo tú estás dando grandes líneas, ¿no es cierto?, a la sintomatología de lo que es el trastorno límite de la personalidad. Pero lo estamos describiendo en cuanto a los criterios. Los criterios son el listado de observaciones sintomatológicas en el comportamiento, en el pensamiento y en lo que siente la persona o cómo es percibida también por los demás. Y esto acarrea finalmente factores de riesgo. Tal como sucede con otros trastornos mentales, las causas del trastorno límite de la personalidad no se comprenden del todo. Además de los factores ambientales, como los antecedentes de abuso o negligencia durante la infancia, el trastorno límite de la personalidad se puede asociar con lo siguiente: genéticos. Algunos estudios llevados a cabo con gemelos y familias indican que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios o se pueden asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren entre los miembros de la familia. No es la única causa, esta es una de las causas posibles genéticas. Anomalías cerebrales. En algunas investigaciones se ha demostrado presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la regulación de las emociones. Pero también una infancia con episodios de estrés. Muchas personas con este trastorno informan que han sido maltratadas sexual o físicamente o desatendidas durante la infancia. Algunas personas perdieron a sus padres o cuidadores responsables, o fueron separadas de ellos o de una persona responsable de su cuidado muy allegada cuando eran pequeñas, o sus padres o las personas responsables consumieron sustancias en forma indebida o tuvieron problemas de salud mental, como padres con depresión, etc. Otras estuvieron expuestas a conflictos hostiles, violencia intrafamiliar y relaciones familiares inestables. Claro, esto de los factores de riesgo es muy interesante, porque tú bien decías que hay estudios que hablan justamente de la parte genética, neurológica, y también hay otros estudios que en el fondo de manifiesto plantean que si bien es posible encontrar ciertas correlaciones en nuestras estructuras mentales y en también los niveles hormonales, lo que no se sabe es si nosotros nacemos con alguna condición, en algunos casos, pero también quizás estas condiciones serían orgánicas, serían expresando a partir de nuestras vivencias, que es el otro punto que tú mencionabas, las vivencias traumáticas desde la infancia. No es posible establecer qué es primero, lo que sí es posible establecer que se ve una relación, en donde es muy probable, porque recordemos que cuando nosotros somos pequeñitos, necesitamos a los otros, los vínculos para ir desarrollando incluso nuestras estructuras cerebrales en nuestra tierna infancia, en donde los vínculos tendrían injerencia en cómo nosotros nos vamos desarrollando a nosotros mismos y por ende también las estructuras mentales que vamos teniendo a nivel neurobiológico. Bueno, el trastorno límite de la personalidad afecta claramente negativamente a las relaciones íntimas, el trabajo, el estudio, las actividades sociales, la imagen que uno tiene de sí mismo. Y esto al final se va visualizando como resultado y se manifiestan distintos síntomas, como por ejemplo cambios o pérdidas del puesto de trabajo de manera frecuente, no terminar los estudios, tener problemas legales, relaciones conflictivas, problemas en el matrimonio, divorcio, lo que además va viendo como un estándar en esto, causar daños a uno mismo, causar daños a otras personas, involucrarse en relaciones abusivas, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, accidentes, peleas, conductas impulsivas y riesgosas, intentos suicidio y en algunos casos claramente ha sido consumado. Y esto también además podría ir en comorbilidad con otros trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, consumo de alcohol, adicciones, trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, estrés postraumático o TEPS, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y otros tantos trastornos mentales de la salud mental. Julio César. Y esto es solamente el trastorno límite de la personalidad. Y como ven, la complejidad y el ámbito es muy grande. Entonces,
Por ello que hemos querido también referirnos en este programa a aclarar un poco de qué estamos hablando cuando movemos en noticias y en estas noticias mediáticas de qué se trata esto, ¿ah? Para no simplificarlo y no quedarnos con una mera etiqueta y entender de qué se está hablando y comprender un poquito más desde la salud mental y desde la psicología qué es un trastorno límite de la personalidad, qué es un trastorno histriónico, que lo conversaremos a vuelta de comerciales. Y bueno, recordamos a nuestros radioescuchas de la fanaticada que nos escriban desde donde se encuentran a @cafequinsuyi. Sus preguntas ya nos están llegando un par y a la vuelta de la tanda las comentaremos durante el programa. Nos vemos, que estén muy bien. Estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre las observaciones psicológicas de este caso tan polémico inmediato de Johnny Depp y Amber Heard. Pero antes de continuar, saludemos a Instituto Kintsugi, nuestro auspiciador, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia de tercera generación basada en la evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al +569-37166362. Y me contaba Julio César que nos llegaron unas preguntas. Sí, mira, acá tengo las aglutiné porque son más o menos medias parecidas. Yo creo que tú puedes ayudarnos. Nos preguntan, ¿se puede diagnosticar en una sola sesión? ¿La edad de un diagnóstico varía el diagnóstico? La edad de la persona a la que se le haga el diagnóstico, entiendo acá. ¿Qué pasa si todo el mundo, mis amigos, gente en general me dice, oye, estoy súper cambiante, eres súper bipolar? ¿Terminaré siendo un bipolar? No, po, no, po. Esto de hoy eres bipolar, que bipolar, es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? Ojo con las palabras que utilizamos porque empezamos a estigmatizar y a veces nos empezamos a asustar. ¿Seré que realmente soy bipolar? La bipolaridad es un trastorno de la salud que tiene que ser evaluado rigurosamente y que normalmente debiese tener una correlación orgánica. Entonces no es tan fácil de diagnosticar. Los diagnósticos no se pueden hacer en una sesión y no porque la gente me diga que soy bipolar voy a terminar siendo bipolar. Eso tiene que ser diagnosticado por un profesional de manera minuciosa, juiciosa, y el diagnóstico no se hace en una sesión, toma su tiempo. ¿Y por qué toma su tiempo? Es algo que justamente vamos a explicar un poquito más adelante, porque un proceso psicodiagnóstico requiere evaluar muchas aristas que no logramos, por más que quisiéramos hacer en una sesión. No existe tampoco, lamentablemente, todavía al menos pruebas de neuroimagen que nosotros podamos generar una receta y vaya a hacerse el examen y con eso tener un diagnóstico más rápido. Eso todavía no existe, no funciona, por lo tanto necesitamos un proceso de psicodiagnóstico que yo sé que tú vas a explicar más adelante. Y por cierto, la edad tiene relación, porque cuando somos pequeñitos estamos en un proceso de desarrollo, en una evolución, por lo tanto todavía hay trastornos que no se pueden configurar y que se espera que son además parte de nuestro propio desarrollo. En la medida que nosotros vamos avanzando en nuestra edad, es posible que nos encontremos ya con cierta sintomatología instaurada donde sería posible configurar la evaluación de algún trastorno psicológico, de la salud mental, que ya en el fondo no logró desarrollarse de manera adecuada. Y así vamos a ir encontrando que en la medida que vamos avanzando en nuestra edad es posible encontrar distintas situaciones que no habríamos podido evaluar cuando somos muy jovencitos. Entonces sí, la edad es importante, es un factor, lo que no quita que uno pueda ir observando si el desarrollo de la persona se está dando de forma adecuada, dentro de lo esperado, dentro del bienestar, para justamente prevenir quizás el desarrollo de algunos trastornos en una edad ya más avanzada, desde la adolescencia, la juventud, a la adultez. Julio César. No, genial. Agradecemos a quienes nos preguntan y por favor, de eso se trata el programa, de que hagan preguntas y las vayamos respondiendo en el programa o
escríbanos al WhatsApp, @cafequinsuyi, con toda confianza, y vamos generando este espacio donde hacemos que la salud mental sea un tema que nos haga más consciente y que podamos hablar de ello y que le demos el protagonismo que merece hoy más que nunca en nuestra vida. Bueno, estuvimos hablando en el programa de este juicio, en nuestras observaciones psicológicas, acerca de estos famosos diagnósticos que fueron comentados por profesionales en el juicio como argumento, y el otro trastorno del que se habló fue el trastorno histriónico de la personalidad. ¿De qué se trata este trastorno histriónico de la personalidad, como para comprender en una síntesis en este programa? Es una afección mental por la cual las personas actúan, ¿no es cierto? Se comportan de una manera más emocional y dramática que atrae la atención hacia ellas. Las causas no son del todo conocidas, pero los acontecimientos se remontan a que puede estar fundado, ¿no es cierto?, por la primera infancia y por genes que puedan ser responsables también de ello. Se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. Los médicos creen que hay más hombres que pueden tener el trastorno de los que reciben el diagnóstico, por un influjo, por una influencia de la cultura, ¿no es cierto?, del machismo, que está ahora afortunadamente buscando este equilibrio, ¿no es cierto?, entre ambos géneros y en la identidad en general. El trastorno histriónico de la personalidad generalmente comienza al final de los años de la adolescencia o poco después de cumplir los 20 años, se hace más evidente. Algunos síntomas que se aprecian en el trastorno histriónico de la personalidad, vemos que las personas con este trastorno generalmente están en capacidad de desempeñarse en un alto nivel y pueden ser exitosos tanto a nivel social como laboral. Los síntomas incluyen actuar o lucir exageradamente seductores, dejarse influenciar fácilmente por otras personas, estar demasiado preocupados por su apariencia física, ser exageradamente dramáticos y emocionales, ser demasiado sensibles ante las críticas o la desaprobación, creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son. Este típico ejemplo de que conocí a una persona hace una hora y ya es mi mejor amigo, o es el amor de mi vida. Culpar a otras personas de sus fracasos o decepciones. Buscar constantemente confianza o aprobación. Tener baja tolerancia ante la frustración o la demora en la gratificación, poca paciencia. Necesidad de ser el centro de atención. Hay cierto egocentrismo en la forma de comportarse de estas personas y estados emocionales rápidamente cambiantes que pueden pasar o parecer superficiales para otros. Claro, las personas con esta afección a menudo buscan tratamiento y comienzan a acercarse a esto cuando presentan depresión, ansiedad y también o relaciones sentimentales fallidas, conflicto con otras personas. Acá los medicamentos pueden ayudar muchísimo con la sintomatología, pero lo conveniente es que estos tratamientos vayan en paralelo con un proceso de psicoterapia, porque en el fondo vamos a poder reducir mucho malestar emocional probablemente con el tratamiento farmacológico, pero con la psicoterapia es un enfoque más a largo plazo que va a ir pudiendo generar cambios profundos en la persona. Así que lo más adecuado sería que haya un enfoque multidisciplinario, Julio César. Bueno, y hemos hablado de estos trastornos que se han visto en el programa porque creemos que cabe mencionar, y desde la psicoeducación, compartir el concepto de que es importante realizar evaluaciones psicológicas formales, ¿no es cierto? ¿Por qué son importantes las evaluaciones psicológicas? Realizar una evaluación psicológica nos permite determinar los síntomas de nuestros pacientes o de los pacientes y poder planificar de una manera mucho más eficaz la intervención terapéutica que se va a realizar. Esta se realiza desde diferentes métodos, mediante el uso de test, entrevistas clínicas y otras observaciones y registros que se van realizando mediante una metodología científica profesional que permite al profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, poder hacer una buena evaluación psicológica que permita un mejor trabajo. Evaluar es sinónimo de medir, y medir es recoger datos, compararlos. Permite establecer explicaciones adecuadas a los que nos encontramos y poder seguir investigando. Gracias a ella, será más sencillo describir y explicar qué está pasando para empezar a trabajar junto a los pacientes.
Muchas veces nos cuesta decir con palabras lo que nos pasa cuando nos sentimos incómodos, sentimos esta sintomatología que nos desborda. Parece que nos damos con la palabra o la situación adecuada, o incluso sentimos tantas cosas a la vez que no sabemos ni por dónde empezar y nos sentimos abrumados. Bueno, ahí la evaluación psicológica nos va a ayudar desde el profesional para explicarnos qué nos está pasando, porque son tantas cosas que me pasan que no las entiendo y me desesperan y me abrumen o me confunden. Porque he visto televisión, me han dicho cosas y me han dicho, oye, yo creo que tú tienes tal cosa. Wow, acá por eso es que es importante la evaluación psicológica, que aprendamos a identificar los síntomas que tenemos, aunque no es una tarea fácil. Para eso estamos los psicólogos, para ayudarte en este proceso de identificar y tratar lo que te está pasando en este espacio de tiempo, porque también, ojo ahí, las evaluaciones diagnósticas te dan una respuesta a lo que está pasando en un espacio de tiempo, no en tu vida completamente, en tu permanente vida, ¿no es cierto? Porque esto puede también moverse. Chen-Hui. Vamos a escuchar antes de continuar Adventure of a Lifetime de Coldplay. Y a la vuelta Coldplay. regresamos un poquito más con la evaluación psicológica. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Pero tú estabas hablando lo re importante que es sobre el psicodiagnóstico. Entonces, antes de irnos, yo creo que es re importante comentar qué es lo que se evalúa en un proceso de psicodiagnóstico. Que como tú ya decías, parte importante es un proceso de entrevista, de observación y a veces la aplicación de test muy diversos. Lo que se evalúa es la sintomatología psicológica que se observan de distinta naturaleza en distintas áreas en donde nosotros nos expresamos como seres humanos, desde el aspecto cognitivo, el fisiológico, el aspecto emocional, social, el aspectos laborales y o académicos, dependiendo de la edad, la historia familiar, cómo nos relacionamos. Por ejemplo, los aspectos cognitivos vamos a evaluar cómo piensa, cómo está su capacidad de concentración, su memoria, su atención, cómo ve el mundo. Los aspectos fisiológicos están orientados a las somatizaciones y psicosomatizaciones. ¿Qué le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Qué enfermedades tiene? ¿Cuándo le ocurren ciertas cosas? ¿Qué sensaciones físicas tendrá? Que va muy de la mano también con las emociones. Por ejemplo, cuando hay miedo, rabia, ¿qué experimentas, qué se experimenta fisiológicamente? ¿O cuáles son normalmente sus dolencias fisiológicas? Por ejemplo, hay personas que manifiestan generalmente malestares estomacales, ¿cierto? De malestares en la tensión corporal, a veces se manifiestan dolores de cabeza, etcétera. En el aspecto emocional, ¿tendrá capacidad para emocionar? ¿No tendrá la capacidad? Si la tiene, ¿es capaz de autorregularse o no lo es? ¿O en qué grado? ¿Es capaz de identificar qué es lo que siente la persona? ¿Se da cuenta que es miedo? ¿Se da cuenta que es ansiedad? ¿Se da cuenta que está triste? ¿Estas emociones la embargan y la hunden? ¿O es capaz de, en el fondo, entender que hay una funcionalidad? Son muchos aspectos. ¿Cómo está su ámbito social? ¿Cómo están sus redes sociales? ¿Cómo son sus amistades? ¿Cómo se visualiza esa persona en función de sus amigos? ¿Te fijas? ¿Tenemos distintos grados de amistad o en realidad son todas amistades que las denominamos amigos, pero en realidad no son tan cercanas? ¿Cómo está mi realización o cómo yo me estoy desempeñando en lo académico? Y lo más importante, la historial familiar. Historial familiar en términos de los aspectos médicos, de los trastornos que puedan ocurrir y de los vínculos. ¿Cómo han sido mis vínculos, sobre todo con mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelitos, mis hermanos si los tengo, mis primos? ¿Cómo yo me he vinculado, cómo ellos se han vinculado conmigo? Y de ahí vamos también a entender cómo nos vinculamos con nosotros y luego de eso vamos a poder hacer una evaluación final. Julio César. Por eso hemos querido hacer este programa y hemos querido hurgar en este espacio donde esta noticia mediática que está ahora en tiempo real pasando y todo el mundo está mirando de manera morbosa el resultado de cómo dos personas se intentan destruir la una a la otra, se nos levanta una bandera roja, un red flag. Y esta bandera roja es la psicología amateur que irrumpe en las redes sociales y en las columnas de opinión para hablar desde terminología psicológica
para etiquetar y reducir a personas a meros diagnósticos que no son tales. Y al respecto, la regla de Goldwater, ¿no es cierto?, de la que hemos hablado en el programa, creo que es lo más importante de poder señalar hoy día. Esta regla que la utiliza la Asociación Psiquiátrica Americana, y que es la APA, que es un referente para todos los profesionales de la salud del mundo. La regla de Goldwater de 1972 señala que no podemos especular con el estado mental ajeno si no se le ha evaluado personalmente. Esto afecta sobre todo a figuras públicas a quienes es común atribuirles diversos trastornos o problemas clínicos de manera arbitraria sin saber. No lo hagamos, no atribuyamos etiquetas o trastornos mentales a quienes no conocemos ni hemos evaluado. La regla de Goldwater nos invita a no hablar, a no especular sobre la salud mental de otras personas. Y al respecto, les comparto un meme que me encanta. Dice, practica el chisme inverso. Habla bien de otros a sus espaldas. Así que en vez de andar pelando a este o al otro, digamos cosas bonitas del otro. En vez de etiquetas, digamos cosas choras, cosas que lo tiren para arriba. Esa persona es simpática, esa persona es alegre, esa persona es resiliente. Ahí sí. Menos diagnóstico chanta, menos psicología amateur, menos opiniones faranduleras irresponsables, y practiquemos el chisme inverso. Hagamos cosas buenas, hablemos bien de otro a su espalda, que no sepan que hablamos bien de él o de ella. Les mandamos un tremendo abrazo y sigan participando. Agradecemos sus preguntas y sus interacciones. Nos vemos este otro martes en otro Café Kintsugi. Un abrazo a todos los fanáticos de la radio hoy. Chao. Abrazos.